Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días, Manolo, ¿cómo estamos? Pues vamos andando, vamos tirando, estamos, todo eso. Todo eso. Vamos a hablar de un tema que me propones, aún relacionado con el 8M, y vamos a hablar del asunto de la división, discusiones, etcétera, que existen dentro del movimiento feminista, sobre todo centrado en algunos temas, entre las que definen una gente como las más clásicas del movimiento feminismo, el feminismo de siempre, etcétera, y un feminismo que aparece, digamos, de nuevo cuño, con gente más joven que plantea cosas nuevas, que integran o intentan integrar, o para ellas supone una parte más del feminismo, el LGTBIQ, el abolicionismo, la prostitución, si legalización, si no, etcétera, etcétera. Tú me propones que charlemos de eso, me parece bien, y nos hemos advertido a micrófono cerrado, advertido entre nosotros que es un tema complicado, que es un tema duro, que es un tema difícil y que nos vamos a meter a lo mejor en un charco, no lo sé. En cualquier caso, tenemos libertad de expresión y opinión para hablar de ello desde nuestro punto de vista y que quizás alguien de los que nos estén o las que nos estén oyendo, los y las, pues difieran, otros aplaudan, etcétera. Y además creemos que no vamos a solucionar nada ni vamos a dar la receta mágica y lo que debe de ser. Así que, como tú te has leído un montón de historias, me decías, y de documentos y estás con la cabeza llena De de, confusión. las tienes las neuronas en conflicto, pues empieza por donde quieras. Y yo si puedo meteré baza. Y si no, Bueno, la cosa en principio puede ser muy sencilla y tampoco es tan sencilla, ¿no? Es decir, yo puedo empezar de una manera un poco boba y es que me encontré en las manifestaciones del día 8 y entonces, bueno, pues decidí ir, como casi todos los años, por otra parte, es decir, siempre me siento convocado. Pero claro, mi primer problema fue cuando me di cuenta que en Madrid había dos manifestaciones. en Valencia también y en otras ciudades Claro. también. Y entonces, ¿a cuál voy? ¿No? Bueno, en mi caso, por decisión inmediata, fui a la manifestación a la que iban las personas que iban conmigo, muy en concreto una hija y mi mujer, que ellas iban a esa y no a la otra, ¿no? No me quedó del todo claro al final cuál era la una y cuál era la otra, ¿no? Pero vamos, yo estuve en la que salía oficialmente, en la que organizaba no la Comisión 8M, sino otra organización o otro colectivo que además luego la trayectoria que propusieron no la cumplieron ninguna, vamos, esta no, porque había propuesto empezar en Atocha y terminar en Colón, esto era una recta, pero al final terminó en Cibeles, mientras que la otra empezaba en Cibeles y terminaba en Plaza de España, ¿no? Claro, para los que somos de Madrid eso se visualiza inmediatamente, para los que no sois de Madrid, pues eso no está tan claramente visualizado, ¿verdad? En cualquier caso, yo fui a una de ellas y la cuestión es que como en estos momentos yo no llegué a tener del todo claro, porque sí hay unos temas en los que sabes que no están del todo de acuerdo, pero que fundamentalmente posible sería uno de ellos es el tema del abolicionismo, es decir, abolir o no abolir la prostitución. Y otro tema es el de los LGTBI, o sea, la vinculación del feminismo al movimiento LGTBI, ¿no? Eh, yo en principio no tenía una posición clara, además tampoco te conviene porque te das cuenta de que si opinas como al fin y al cabo eres
eres un hombre, no es que te rechacen de inmediatamente, pero tienes un poquitín más de problema cuando estás en un ambiente en el que estas cosas pues tienen cierto celo en mantener la voz cantante, sin, no digo como crítica de ningún tipo, ¿eh? Entonces, que de alguna manera, no sé cuántas atrajo cada uno, o sea, también las cifras son discutibles, pero en principio hay una marcha y el PP se fue con una, o apoyó una de ellas, ¿no? Total. ¿El PP, dices el PP? El PP, sin embargo, es en principio con la marcha abolicionista del movimiento feminista de Madrid, aunque individualmente, ¿eh? Y Vale, que pero no también podría haber representantes en ambas marchas. Al final no sé quién iría porque tampoco había demasiadas banderas en donde yo estuve, quiero decir. Total, en cualquier caso la confusión es grande porque no... y hay un hecho evidente. En estos momentos, como mucho una manifestación, estuvieron 80.000, en la otra 30.000. ¿Eh? Cifras muy lejos de las cifras de las convocatorias anteriores, ¿no? O sea, esta vez las manifestaciones no fueron tan fuertes, ¿eh? No hubo tanta gente como había habido. O sea, de alguna manera, por lo menos, si las manifestaciones del día 8 de marzo significan algo relacionado con la fuerza del movimiento feminista, pues en este caso estaríamos en una fase de retroceso. Lo cual no quiere decir nada más que este año se han apuntado a las manifestaciones menos personas. El hecho Bueno, de que fueran divididas... en eso han dicho, hay diferentes opiniones. Dicen que, obviamente, comparándola con la gran manifestación que coincidió con la huelga general feminista, hay mucha menor gente, pero comparándola con la del año anterior y el anterior, había ya más gente. Hablaban de cierta recuperación bueno, eso lo han dicho en algunos sitios. Sí, claro, o sea, tú puedes al final tranquilamente decir que o sea, cada uno puede ver el vaso medio vacío, medio lleno, ¿eh? Y la situación es la que hay, ¿no? De todas maneras, claro, uno de los problemas complicados siempre del feminismo es exactamente en torno a qué aglutinas el feminismo, ¿no? Y según las diferentes etapas de la historia del feminismo, pues ha habido posiciones distintas. Yo compartía precisamente para celebrar, vamos, para conmemorar el día 8, compartía el famoso canto del pan y rosas, ¿no? Y tú lo habrás escuchado más de alguna vez, ¿no? Sí. Una bella canción que además se convirtió en una canción que tenía que ver con el movimiento obrero. Sí. Y una parte del nacimiento de un cierto feminismo duro está vinculado al famoso caso de la fábrica en la que murieron un montón de mujeres quemadas, ¿no? Sí. Y entonces era el lema, aquel lema muy bonito era que no solamente queremos pan, queremos también las rosas de la vida, ¿no? Es decir, no se trata solamente de mejor salario o para poder, no, queremos más cosas, ¿eh? Las cosas que hacen que la vida merezca la pena ser vivida, ¿eh? Y Las también podríamos citar aquellos tiempos o estos años no muy lejanos en que el día 8 de marzo se llamaba Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Claro, 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 ese es el Y, origen inicial, ¿no? Pero también había un origen inicial que eran las que luchaban simplemente por el voto sí, las en aquellas sufragistas. fechas, ¿no? Sí, Es decir, que la lucha de las mujeres de alguna manera es una lucha polifacética porque interfieren diferentes cuestiones. Algunas pueden ser compartidas con los hombres claramente porque son las mismas, pero parece que no es tan sencillo el asunto, ¿no? Y entonces, en este caso concreto, quizá, como sabes, quizá lo que ha complicado las últimas tendencias es la vinculación de dos cosas, con luchas más de tipo identitario y con una aparición de dos ideologías que son
muy fuertes, que son dos movimientos, que es lo queer, y por otra parte la cuestión de lo de lo queer y la cuestión de la abolición de la sexualidad entonces lo queer o LGBTI también, ¿no? Es decir, al final lo queer parte de una cuestión que es lo binario, la negación de lo binario, de hombre-mujer, y la admisión de que hay muchos niveles y grados de expresar la sexualidad, que eso es una imposición, bueno, no se sabe de quién, y que al final lo importante no es el sexo sino el género, de alguna forma, y que el sexo, al igual que el género, es un constructo social, y viene ahí toda esa lucha por conseguir el reconocimiento. Es uno de los temas que provoca más conflicto, o más conflictivos, que es la posibilidad del cambio de sexo, y manifestada en unos ciertos niveles de una manera muy radical, como que basta la voluntad, yo soy mujer, por lo tanto tengo que ser reconocida como mujer, o yo soy hombre y por lo tanto tengo que ser reconocido como hombre, ¿no? Yo creo que esas son afirmaciones más bien extremas, pero que están muy presentes, ¿no? Y de alguna forma en algunas de las leyes que fueron elaboradas por la anterior ministra de la Igualdad, Belarra, ¿te acuerdas? Pues en concreto lo del cambio de sexo se legisló desde mi punto de vista con excesiva facilidad. Otros dirían que no es cierto, que no. Pero sí que hay una especie de reconocimiento que basta con lo que yo afirmo para que se me reconozca el derecho. Que son todas esas lógicas identitarias que están muy lejos, sobre todo desde el punto de vista sindical, de toda la lucha contra el modelo de sociedad en la que vivimos, en que lo social, el individuo no es lo más importante. El individuo es importante en tanto en cuanto comparte con otros sus condiciones de vida y lucha conjuntamente por cambiar esas condiciones de vida. Todo eso, como te digo, de lo queer, de alguna manera ha complicado la cuestión, porque las luchas identitarias son de alguna forma están bastante alejadas de lo que ha sido tradicional en el mundo del sindicalismo, en el mundo de la izquierda, ¿no? Que no es tanto la lucha identitaria, que se impone con el no es no y las vidas negras importan, lemas muy importantes en un momento concreto para movilizar a la gente en luchas específicas y en situaciones muy duras para una parte no despreciable de la población, pero que al final terminan perdiendo quizá un sentido más global, ¿no? Y además, si te fijas, que es una segunda parte de la que podríamos hablar luego, con más detalle, de la situación de crisis profunda de la izquierda y crecimiento desmesurado de la derecha. Cuando estamos diciendo que estas últimas manifestaciones del feminismo, del Día de la Mujer, quizá mostraban cierta recuperación contra las del año pasado o el anterior, pero sí que no recuperan la fuerza y el empuje que tuvieron en sus momentos, mientras que lo que sí que estamos viendo en toda Europa, y no solo en toda Europa, sino en otros países, ¿no?, es el crecimiento de la extrema derecha, y con una fuerza bastante fuerte. Y yo me preguntaría ahora, ¿y por qué metemos aquí a la extrema derecha y su crecimiento en el 8M? No, porque claro, una cosa viene al hilo, porque sí, uno de los caballos de batalla que hace crecer a la extrema derecha es precisamente la situación en la cual hay un sector de la población que se apunta a eso de estar en contra de lo woke, que se llama, estar en contra de las identidades, estar en contra de lo queer, estar en contra de esas otras cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que la derecha
está creciendo contra ese tipo de manifestaciones, significa de alguna manera que la izquierda tiene que repensar exactamente cómo lo aborda. Porque fíjate lo que ha pasado en Portugal ahora mismo, pero fíjate, hay dos figuras importantes en este sentido, y yo creo que viene al caso, y aunque puede estar mezclando parte de lo que quería que fuera la segunda parte de la cuestión, es muy posible que Trump vuelva a ser presidente de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Cierto, sí. Eso es grave, ¿eh? Muy grave, sí. Muy grave, ¿eh? Porque al final es la derecha, y no se nos olvide que la extrema derecha fue una reacción que vino a combatir una crisis profunda que había en los países occidentales y terminó en el nazismo y el fascismo, ¿de acuerdo? Y en la guerra. Entonces, pero bueno, y tienes el descaro brutal, a propósito del 11M, ¿no? De la FAE, la Fundación de Aznar, reivindicando que Aznar tiene razón, que nunca se demostró, no hubo ningún documento oficial que certificara que la ETA no estaba implicado. Y te quedas, claro, pasmado. Y dices, ¿cómo es posible ya mentir con tal desparpajo? Sí. Sin ningún problema. Es decir, y no solo eso, sino que hay gente que se suma a eso. Y vota a favor de eso. Entonces, luego volveré un poco sobre ello. Pero en cualquier caso, sí que, volviendo al movimiento feminista, sí que al final yo creo que aspectos de los logros que se han conseguido, que sí me parecen que deben ser cuidados. Es decir, yo sí que creo que, por ejemplo, sería de aquellos partidarios de no reconocer la prostitución como un trabajo. Es decir, tú eres partidario. De no reconocer la prostitución como un trabajo. ¿Y eso significa abolición? Pues ¿Serías? sí, bueno, eso ya las medidas, sí que es cierto que las medidas muy basadas en el punitivismo, en la cárcel, en ese tipo de situaciones, suelen ser contraproducentes. ¿De acuerdo? Pero aquí sí que hay que manifestar una posición muy clara ante que no se puede reconocer como un trabajo igual que otros. No se puede reconocer. Es decir, no tienes por qué reconocerlo, como podría seguir, bueno, sigue ocurriendo, tú no puedes, que no se reconocen determinadas condiciones de trabajo durísimas, aunque el trabajador urgido por la necesidad inmediata tenga que aceptarlas, no tienen por qué ser admitidas. Entonces yo soy más bien, me inclino más bien por el abolicionismo. Es decir, la actitud de la sociedad debe ser la actitud de erradicar fundamentalmente todas las prácticas de prostitución, sobre todo aquellas prácticas de prostitución que están vinculadas a la pobreza. ¿Me explico? Porque claro, luego hay una prostitución de alto nivel en las cuales, no sé si has visto últimamente, porque salió a propósito, no sé por qué, un documental explicando la vida de Amparo Muñoz, cuando la convencieron para ser Miss Mundo, ¿no? Sí. O Miss Universo, y todo lo que había detrás de eso. Miss Universo era un concurso de prostitución. Es decir, en que ser coronada Miss Universo iba aparejado con que había una madame, el nombre más o menos, ¿no?, que se encargaba de ponerte en contacto con los multirricos que querían darse el gustazo de tener relaciones sexuales con una Miss Universo. Y las obligaban a hacerlo. ¿Me explico? No sé si conocías ese detalle. No. Pues ese detalle, claro, la prostitución en cierto sentido sigue siendo, podríamos admitir, hace poco leí un libro sobre una mujer que defendía la prostitución y se declaraba prostituta, casada con un policía, el marido sabía que era prostituta, ella era prostituta y lo interpretaba como un trabajo normal. El libro era curioso, ¿no? Yo sigo pensando que esas son excepciones de la regla,
y que eso no me lleva a admitir la prostitución como un trabajo, ¿no? Entonces, yo esa cosa concreta sí lo tendría muy claro, ¿eh? Y que la prostitución no se debe admitir, ¿eh? Y la otra cuestión, yo sí tengo muy claro que aunque podamos admitir que hay identidades personales que no se decantan ni entre hombre o mujer o que no se identifican con el cuerpo que poseen, con su identidad más biológica, es decir, y en ese sentido estaría el mundo de los lesbianas, de los homosexuales, es decir, gente que no se identifican, o los gays, para ser homosexuales son todos, lesbianas y gays sería lo que diferencia. Claro que hay intermedios. El reconocimiento de que no todo el mundo es hombre 100%, mujer 100%, no está en contra o no tiene por qué cuestionar que la especie humana, como todos los mamíferos al final, tiene dimorfismo sexual. Y hay una diferencia clara, el XX y el XY. Y eso va con la dotación. Por descontar que luego en el camino de que eso se convierte luego en un adulto, pueden ocurrir cosas extrañas y es posible, me parece bien, que se reconozca, como se ha hecho, ¿no? El matrimonio homosexual es reconocido legalmente, etc. Pero al mismo tiempo, conviene no olvidar nunca que el sexo no se elige. El sexo se tiene. Y luego, el género, en todo caso, es una opinión muy discutible la que estoy defendiendo, pero yo la defiendo. El género, evidentemente, puede tener variantes. Y por eso no se debe estigmatizar, ni condenar, ni encarcelar, cosa que se ha hecho. Cuando yo era niño, la ley de vagos y maleantes que tenía el franquismo, ¿te acuerdas? Vagos y maleantes incluían a los homosexuales. Eran vagos, no sé si eran vagos o maleantes. O las dos cosas. O las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero era una ley muy triste, ¿no? Entonces, sí, en esa parte yo estaría más con el feminismo que dice no mezclemos lo LGTBI con el feminismo. Son dos luchas diferentes. Y podemos hacer acciones conjuntas, me parece bien, pero no vincular mi suerte a lo que, o toda mi estrategia a coincidir con. No tengo que en el decálogo de lo que es el feminismo tenga que hablar de los gays y de los queer. No, mire usted. O sea, de los LGTBI, que además, como tú has visto, últimamente ya va con una cruz, porque ya, por si acaso, ¿no? Sí. Para que quepa cualquiera, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí que es cierto que son luchas diferentes, ¿eh? Y entonces se puede coincidir del mismo modo que el caso es muy interesante, en el caso del mundo del trabajo al que tú y yo hemos pertenecido, porque hemos sido sindicalistas. Bueno, yo sigo pagando la cuota, aunque mi actividad es muy, muy reducida porque no trabajo, ¿no?, en ese campo. Pero en cualquier caso, sí que en los sindicatos las mujeres tienen pleno derecho, y no solo eso, sino que en las plataformas sindicales de lucha sindical, un sindicato que se presente, que sea decente, debe incluir, obviamente, todos los elementos de discriminación y explotación, opresión y explotación laboral que están vinculados con sus compañeras de trabajo, que son mujeres. Y que eso debe tener un tratamiento específico y estar enumerado como tal. Sí, vale. Evidentemente. Pero digo, luego la otra cuestión, lo de la lucha de LGTBI y la lucha de queer, que está muy vinculada, porque realmente la queer es una variante de la LGTBI, cruz. Y esa tiene el famoso día ese que es en junio, por ahí, ¿no?, del orgullo gay. Es una lucha específica, que me parece importante, debe existir, pero yo no la mezclaría, porque son cosas distintas. Entonces quizás sean los dos puntos más en desacuerdo. Y luego está, pero yo creo que eso hay más acuerdo en general, pero no sé cómo se definirían las dos ramas, porque yo no acabo de ver claramente la distinción. Y ya digo, yo estuve en una rama, pero al final con una de las secciones, y al final no me quedó claro en cuál estaba. Y eso que pregunté a las expertas del asunto. Pero también es que en las manifestaciones que son multitudinarias hay confusión, ¿no?
La gente no sabe si está por la que tiene que estar. Porque además empezaron en el mismo sitio, aunque luego no empezaron en el mismo sitio, y terminaban en sitios diferentes. Entonces, digo, yo es lo que creo que esas cuestiones deben ser específicamente la lucha del feminismo, en la que se celebra, y vinculado, porque fue en su origen, en todo caso, sí que el otro elemento que aglutinó en un principio mucho al feminismo fue las del voto, las sufragistas, y por otro lado, las obreras. El pan y rosa, pero también la lucha por el sufragio universal. Y la lucha, lo que posteriormente ha sido la lucha del reconocimiento de que la lucha de la mujer es una lucha también por los diferentes modelos de dominación, y el caso de la dominación del hombre sobre la mujer es uno de los modelos claros de la imposición, que estaba recogido en la ley, como también sabes, y yo lo he vivido, porque vamos, yo empecé mi vida de pareja en un momento en que oficialmente mi mujer pasaba de potestad paterna a potestad marital. O sea, eso yo lo he llegado a vivir como ley. En la práctica obviamente no lo vivimos, ¿no? Pero era la ley entonces. Y para abrir una cuenta bancaria, que ya los bancos hacían la vista gorda, pues tenía que estar el marido dando el visto bueno, ¿no? Pero eso, esas luchas contra la dominación, que son las que caracterizan al feminismo, en la medida que hay una dominación muy específica, que es la dominación del hombre contra la mujer, y la dominación en el sentido también de que todas las posiciones de poder las ocupan los hombres, el famoso techo de cristal, ¿eh? Son luchas muy específicas del movimiento feminista que hay que apoyar. Y las otras, lo de lo queer, todo ese tipo de luchas, pues serían luchas por muchos derechos que se han ido reconociendo y que antes no existían, y que son, ya te digo, la posibilidad de cambiar de sexo, y no solo cambiar en el registro, sino cambiar, porque ya existe la posibilidad, como el derecho a la eutanasia, derechos específicos. No voy a discutir sobre ellos ahora en estos momentos, tengo también dudas, pero en cualquier caso son derechos individuales. Y es el reconocimiento de que las personas tienen derecho, de alguna manera, a tomar sus decisiones. Otra cosa es que lo que yo decida, lo que yo quiera, tenga que ser un derecho, pero sí tengo el derecho a decidir. Es una cuestión que no la menciono más ahora. Y volviendo al asunto, pues de alguna manera yo sí que espero que, como tú dices, lo que ha ocurrido ahora vaya, a lo mejor es que se está recuperando una cierta unidad, pero yo las declaraciones que he visto después no he visto mucho buen cuerpo en las personas que de alguna manera tienen el liderazgo en este tema. No los he visto como buen cuerpo para ponerse de acuerdo. Bueno, sigue el enfrentamiento, entre comillas, le ponemos a la palabra enfrentamiento, sobre todo dialéctico en el tema de el abolicionismo, porque claro, hay quien defiende, pues si abolimos la prostitución, ¿qué pasa? Porque no la vamos a prohibir, no la vamos a evitar, va a seguir existiendo, aunque se dictara una ley o de alguna manera se quisiera prohibir. Esas mujeres, mayoritariamente, en el caso de que haya hombres también que los hay, no tendrían asistencia sanitaria, no tendrían derechos laborales, no costaría, como, claro, al no ser un trabajo, no tendrían ninguno de los derechos que tiene cualquier trabajo. Ya, ese es el... No, pero lo que Eso pasa es es que te lo dicen obviamente tú tienes enseguida. que hacer cosas, ¿eh? Y sí que hay organizaciones en España de diferente tipo, algunas obviamente son religiosas, otras no, de ayuda a las prostitutas, ¿eh? De asistencia en todo. Bueno, Tú puedes protegerlas en todo, ¿eh? nos podemos remontar a Federica Montseny cuando era responsable de sanidad y los, ¿cómo se llamaban? Aquellos liberatorios de prostitución, donde se encargaban de las mujeres que ejercían la prostitución por necesidad, se agrupaban y aprendían otro oficio, otro trabajo. Ahora, yo no me acordaba ahora, pero efectivamente eso fue Y una lo, práctica anarquista muy bonita, ¿eh?
Y lo hizo Federica Montseny, Sí. y lo hizo el ministerio cuando ella era ministra de Sanidad en el gobierno de la República. No, Es o sea, no decir, tenéis que reconocerlo como trabajo, tenéis que ayudarlas. Y ayudarlas, por ejemplo, los anarquistas, eso, en la guerra, vaciaron los prostíbulos. Aquella sí, película libertaria, ¿te acuerdas? Situaban las cosas allí mismo, en esos prostíbulos, ¿no? sí. Y los cerramos, los prostíbulos. Pero yo no cierro el prostíbulo y persigo al proxeneta. Al Pero a la mujer proxeneta que estaba ahí le y ofrezco una alternativa. al putero, que es lo que dice mucha gente. Es decir, no persiga usted a la prostituta, persiga usted al putero, Claro. es decir, al Y que, además, el que la- putero, para complicar más la cosa, como tú sabes, abundan mujeres en el proxenetismo, ¿eh? sí, Abundan. abundan. Las madames. Sí, sí, A veces no como la cabeza, pero sí como la gestora. sí. La cabeza puede ser un hombre, pero la que controla todo el negocio y controla y castiga o no castiga, fuerza a las prostitutas, es la madama. Te Sí. decía antes lo que me quedé yo, no lo sabía, lo de Amparo Muñoz, porque, bueno, la actriz famosa, ¿te acuerdas? No triunfó demasiado, pero cuando relató lo que habían hecho con ella, me quedé pasmado. No sabía que era tan brutalmente descarado. Mm. O sea, que según la llevaban al concurso de Miss Universo, ya le presentaban a la Madame y le decían cuáles eran sus obligaciones. Y sus obligaciones era aceptar los contratos que la Madame le ofreciera. Porque era una de las fuentes de ingreso muy poderosa de los que organizaban los concursos internacionales. Estoy transmitiendo lo que viene en un documental, ¿de acuerdo? No lo he contrastado, esa información, pero vamos, me encaja, ¿no? Vale. Entonces, vuelvo a decirte, yo esas cosas sí que creo, en ese sentido, es lo mismo que el punitivismo. No, mire, no se arregla metiendo en la cárcel a la gente, no se arriesga, no se trata exactamente de eso. Se trata, me lo ha recordado, porque además yo lo he hablado más de una vez, el tema de los anarquistas, de los liberatorios, en los que decían, no, yo cierro el prostíbulo e inmediatamente esas mujeres tienen todos los derechos de asistencia sanitaria, se les busca un taller, se les buscan modos de trabajo y se las protege para que no vuelvan a ser obligadas por la necesidad porque obviamente las pocas que hubiera que son prostitutas, el libro este que te estaba comentando, pues claro, evidentemente esa mujer tampoco necesita que la ayude, Mm. controla su situación. ¿Te parece que pongamos aquí un poco de música para descansar y después concluyamos Me parece bien. con propuestas o con el resumen o Sí, las sí, me parece bien. conclusiones definitivas? ¿Te parece? Sí, Bueno, me pues parece vamos a bien. hacerlo, a ver si encuentro algo con lo que escribir, que además escriba, no solo, no solo que sirva para eso, sino que lo haga. Bueno, pues vamos a hacerlo, ponemos música y continuamos, ¿vale? Sí. Antes de la música estabas ya haciendo quizás esas propuestas, esas soluciones. Claro, hay quien dice que prohibir, abolir, hacer desaparecer la prostitución es como poner puertas al campo, que de una u otra manera va a seguir existiendo, o escondida, o en la calle, o como fuere, que hay prostíbulos que son evidentes, que tienen luces, indicaciones, están en las carreteras, que las vemos, es decir, que todo el mundo sabe, eso es una casa putas. Y así de llano, y suena mal, pero así es. Pero hay otros sitios, y los hemos conocido, en que por ejemplo, voy a decir algo que en su tiempo, en Radio Clara, estaba en un edificio en el que al lado, muy al lado, había un lugar de prostitución. Una de las puertas del edificio eran de prostitución y mucha gente nos enteramos muchísimos años más tarde cuando alguien nos dijo, pero vosotros sabéis lo que hay ahí al lado.
pues no, nunca hemos visto nada raro. Es decir, con esto quiero decir que hay muchas maneras de esconderla, de que siga existiendo y de que poner puertas al campo no es fácil. Ya. Entonces, ¿cómo? Alternativas, soluciones, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Qué se propone por parte de los abolicionistas? Tú te has declarado así, para que esto... Es decir, yo en esa parte yo te decía que para mí está claro, es decir, la única posibilidad es, o lo que hay que hacer, es volcarse en generar espacios, lo que decía la Monseni, pero me parece que dentro de la Iglesia Católica en concreto hay, no sé si, una orden específica que se dedica a eso, a tener espacios en los que esas mujeres pueden estar, reciben formación de todo tipo, reciben ayuda, apoyo, reciben un pequeño estipendio para que puedan subsistir, para que dejen la prostitución en la que están, no digo en condiciones de esclavitud, pero en unas condiciones de sobreexplotación brutal, por no decirte las que están literalmente en condiciones de esclavitud. Esas inmigrantes extranjeras, ¿no?, ilegales, que las tienen realmente encarceladas, ¿no?, y además con exigencias brutales. Eso se puede hacer. Y se puede hacer independientemente de la ideología que te anime. Simplemente por respeto a mujeres que son fundamentalmente mujeres. Hay prostitución masculina, es más corriente de mayores con adolescentes. Algún día se iré a eso, nos vamos a llevar sorpresas muy desagradables, de que hay más de la que nosotros creemos, pero eso se puede hacer, ¿no? Yo creo que sí. Y sobre todo, lo que hay que hacer en todo esto, yo sí que creo, que era una cosa que te apunté al principio, es que de alguna manera sí que hay que tener mucho cuidado con una cultura de izquierdas muy crítica que ha terminado acercándose a una especie de superioridad moral que se transforma en la cultura de cancelación, y todos los que no son como yo son gente mala, perversa, condenable, ¿de acuerdo? Que eso empezó de alguna manera a propósito de las vidas negras importan, pero ha ido creciendo, y es lo que te quiero decir, que eso es la cultura de cancelación. Sí. Eso que un señor va a presentar un libro cuestionando, no sé, me parece que no recuerdo el último ejemplo que me contaban a mí, en la Universidad de Barcelona, y cuestionaba algo, no sé si era el abolicionismo de la prostitución o algo de eso, y entonces hubo un grupo de wokes, es el término ese que se ha hecho famoso, que es sobre el que de pronto se ha despertado la conciencia y se convierte en el cátaro dispuesto a ir a por todos los malos del mundo y a aplicarles el castigo absoluto, ¿no? Y entonces este tío no puede hablar porque se le prohíbe hablar en la universidad. Eso en las universidades de Estados Unidos es tremendo en estos momentos. Hay una izquierda culturalista, ecologista, feminista, anticolonialista, el decolonialismo, un conjunto, hay una amalgama que tiene luchas que son correctas, El ecologismo es una lucha correcta, evidentemente, el feminismo es una lucha correcta, el anticolonialismo, lo que pasa es que hoy día hay que buscar otro nombre, han buscado el de colonización, porque oficialmente ya no existen colonias, y lo que existe es una brutal explotación de las clases trabajadoras de otros espacios, ¿no? Entonces, pero bueno, lo llaman colonial, a mí no me gusta el nombre porque alude a una práctica brutal que hubo en otra época de la humanidad, muy extendida, pero que no es ahora, pero es igual. Entonces, esa cultura de la cancelación es de tipo de los cátaros, no sé si te suena a ti los cátaros, un movimiento medieval que eran los puros, y todos los que no eran puros eran dignos de ser pasados por la horca o por la espada, porque el que no es absolutamente bueno tiene que ir a la hoguera, ¿no? Entonces, esa cultura de la cancelación ha cuajado, y era muy llamativo el caso en estos momentos en Alemania, que el partido de la izquierda, el partido de Die Linke, la izquierda, más a la izquierda, se ha dado cuenta de que está empezando a desaparecer. Y uno de los análisis que hace es que el crecimiento
brutal de la extrema derecha está provocando que gente que tradicionalmente podría haberse pasado a la izquierda o votar izquierda, incluso a ellos, está votando ahora a la derecha. Y eso no solamente pasa allí, pasa también aquí. Ahora tenemos un respiro porque Vox ha fracasado en Galicia, ¿no? No se ha jamado una rosca, como se dice. Pero Vox tiene 40 diputados, ¿eh? Son 40, ¿no? No sé ahora los que tiene. Y está en muchos sitios en el poder, ¿no? Sí, en muchas comunidades autónomas comparte gobierno, sí. Descaro, o sea. Y te decía antes, y Trump va a salir. Y no pasa nada, ¿no? Y la Meloni está gobernando en Italia, relajada, los húngaros ya se sabe. Sí, se ha comido a la derecha clásica y ahora es la extrema derecha. Claro, entonces, y claro, la gente está aterrorizada con qué puede pasar con las elecciones a la Unión Europea. Son dentro de 4 meses. Y como gane los candidatos de extrema derecha, pues ya sabemos, ¿no? Si en este momento lo de la inmigración está siendo brutal, va a ser más brutal todavía. Y va a ser más brutales otras cosas. Entonces, la izquierda, esta izquierda interesante, que además tiene un libro que ha publicado los que se consideran los justos, los fariseos, ¿no? Criticando de esa superioridad moral que parece que la nueva izquierda culturalista, ecologista, feminista, antiunionista tiene. Parece que los que están ahí, los verdes, yo a veces lo he hecho en broma de los veganos, ¿no? Cuando un vegano estás hablando con él en una comida, te está convenciendo, intentando convencer de ser vegano, te da la sensación de que eres el malo de la película. Por cómo te habla, ¿no? O sea, pobrecito que todavía vives en el mundo de la oscuridad y de la ignorancia, ¿no? Y dices, oye, yo solo como carne de vez en cuando, que soy omnívoro, como buen mamífero. No sé, un poco broma, pero te hace esa sensación, ¿no? Parece que van desobrados, ¿no? Y entonces es que quizá la izquierda debe centrarse otra vez en lo importante, no esas cosas identitarias, eso de lo woke en general, sino en las cuestiones fundamentales de la izquierda siempre han sido las que estaban contra el poder, y sobre todo el poder económico, sobre todo. Y entonces quizá haya que recuperar otros tipos de discursos, no dejarse, porque claro, si seguimos haciendo el caldo a ese tipo de discursos del wokismo, que moralizan la vida política, y a partir de ese momento las campañas de descalificación moral se convierten en la vida cotidiana, y tú más, y tú eres un ladrón, no, pero tú más, y tú eres ese tipo que lo estamos viendo aquí, ¿no? Y en ese tipo nos van a ganar. Van a ir yéndose de nuestras filas gente que al final sí se cree que los inmigrantes que vienen nos roban el puesto de trabajo. Y resulta que contra un problema real de la inmigración, y lo más real del problema de la inmigración es el número de muertos que hay en el camino y cómo son explotados brutalmente para llegar en este caso nuestro nos ocupa a Europa, ¿no? A la Unión Europea. No, ven el problema cuando ya están aquí. Y los veo de color negro, pasando moreno, oscuro, por todas partes, y incluso a veces ocupando puestos de trabajo que podría haber ocupado yo, ¿no? O consiguiendo que mi puesto de trabajo por el que yo ganaba un salario, pues ahora el salario baja porque hay una mano de obra que está siendo contratada ilegalmente, bueno, no está contratada siquiera, y sí que ninguna inspección del trabajo regule este tipo de situaciones de verdad, pues entonces tenemos que recuperar un discurso más de izquierdas. Es lo que está diciendo esta gente de Italia, que a mí me parece, de Alemania, y me parece interesante. Es inconcebible, o sea, es difícil de entender que algo como el 15 de mayo haya sido dilapidado en 4 años. ¿El qué has dicho? ¿Qué fecha has dicho?
que para mí es inconcebible, o sea, Sí. que no sé, habrán reflexionado los protagonistas, ¿no? Que el 15 de mayo, que llevó a 70 personas Ah, a el 15M, el 15M. 15 de mayo, que fue 15 de mayo, Sí, sí, ¿no? sí, sí, vale, pero no caía. Sí, Vale, vale, no pasa nada. 15M. Se ha diluido en 4 años Sí, sí. y ya no quedan más que restos. Y parte de la confrontación como sabes, parte de la confrontación de las dos ramas del feminismo tiene que ver con eso, ¿eh? Sí, Porque una de cierto. las ramas, pongamos nombres y apellidos, solo como referente, cuidado, ¿eh? Porque al final son movimientos y las personas son, como Ivone Belarra, estarán en una manifestación y Yolanda Díaz en la otra. Porque es fundamental dejar claro que yo no soy de los vuestros. Yo soy mucho más radical. Y en vez de ser mucho más radical, que es lo que parece que está diciendo esta líder de izquierda en Alemania, vamos a ser más radicales, pero lo que es propio realmente de la izquierda histórica. El poder, o sea, la opresión y la explotación. Eso es lo fundamental. Porque con todo este rollo, ¿eh? Lo que está creciendo es la desigualdad, la desigualdad económica, y está creciendo la diferencia en el poder. Y en quién tiene realmente el poder y quién no lo tiene. Eso sí que está creciendo. Y está creciendo por encima de las identidades de género y las identidades que tú quieras. No, está creciendo a lo bestia. Y entonces no nos queda más remedio que recuperar esa capacidad de lograr que efectivamente las condiciones laborales, o sea, de las clases trabajadoras, que al final es la parte fundamental, dejen de estar siendo explotadas como lo están por el actual modelo de capitalismo neoliberal salvaje. Es decir, que nos preocupemos, voy a simplificar mucho, que nadie se asuste, que nos preocupemos más de las cosas de comer que de las cosas identitarias. Algo así. Claro, esa es la tesis que mantiene esta gente. Las cosas identitarias, desde luego, eso evidentemente, si te Son, refieres a ser antirracista, por descontado. como decía un dicho que no sé si es el italiano correcto, primo menchare, después filosofare. Es decir, primero comer y después ya aunque tú eres de Sí, eso es. filosofía. Primero comer y luego filosofar, claro. También en español, ¿no? Yo sí que creo que hay que centrarse en lo que es más propio. Luchar contra el poder. Y, por ejemplo, decir, el problema que tiene el gobierno del PSOE, lo verías ayer en la prensa, ¿no? Al hablar de las pensiones estas de subsistencia, se tardan 300 días en conseguirlas. Sí, sí. 300 días. ¿Está usted de broma? Las citas para, la cita para que te entrevisten y te atiendan para la renta básica. Te tardan un año. Solo ¿Qué para te que estoy empieces. diciendo? Pues Vamos a hablar de esto. solo para que te rellenen los papeles y después ya veremos. ¿Eh? Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto, de verdad. Pero Vamos a eso, hablar de los repartidores. pero eso te vamos a tener que hacer otro día, ¿eh? Claro, no, pero vamos, no, a mí me interesa este tema. Si buscáis algo de eso, la izquierda en Alemania, Mm. porque yo le he leído el artículo, pero hay también gente que lo está diciendo de la izquierda en España, ¿eh? Sí, 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 sí. Y ya sí habló hace tiempo del avance del wokismo y que cuidado la izquierda hacia donde se estaba Claro que te estás dirigiendo, metiendo en una guerra que no es la tuya. que estaban Y que te va perdiendo. a ganar en esa guerra el Sí, que insulta más que nadie, que son, ¿quién? Aznar y Trump, por poner dos ejemplos emblemáticos, ¿no? mm, ¿Y esos qué son? La extrema derecha. Y esos sí que están al lado de los poderosos. Bueno, Trump es uno de los poderosos. Aznar no, es un correveidile, ¿eh? Al final es un correveidile, no es Ana Botín, ¿eh? sí. No creo que supere esa fase de. No, no. Pero tiene poder, ¿eh? De Sí. hecho, los artículos que he leído últimamente, Así, eh, tiene eh, predicamento entre los suyos. No sé no si eso es solo. poder. Hay Sí, quien dice que realmente, pero no sé si es una. Podemos terminar con esta sí. afirmación que me parece un poco desmesurada, pero me llamó la atención. En unos artículos que he leído estos días, Trump copió a Aznar.
El Repito. primero que mintió brutal y descaradamente Sí. fue Aznar. Ajá. La portada del Le Monde al día siguiente del 14, el 14M, no el 11M, ya el 13 o el 14, cuando ganó las elecciones Zapatero, ¿te acuerdas? La Sí. portada en grande del Le Monde, España ha castigado a Aznar. Muy bien, pues vamos a acabar así. Félix, ¿te parece? Pues nada, Porque el tiempo se nos acabó y muy mucho. vale, Que pues ya que tengáis empezáis a buen no día. hacerme caso nadie y ya no el programa vuelve a las andadas y os pasáis el día hablando aquí. No hay manera de que os calléis, joder, sois unos charlatanes. Bueno, pero yo he venido para hablar, ¿no? Sí, estás contratado para eso, pero hombre, hay Bueno, que... contratado, sí, contrato. Hay un contrato entre amigos. Sí, pues estamos en ello. Muy Vale, bien, pues hasta la nada, próxima. Que vaya bien. vale, que tengáis buen día.